Listo amigos, pues vamos a seguir con la charla. Vamos ahora a hablar sobre los cinco mejores futbolistas bolivianos de la historia. Así que, Venas, ya que estamos hablando de tu país, ¿te gustaría empezar desde el puesto 5 para mencionar cuál sería para ti el quinto mejor jugador boliviano de la historia? Claro, por supuesto, yo creo que el quinto mejor jugador de la historia de Bolivia es Jaime Moreno, considerado uno de los fundadores del fútbol de Estados Unidos. Para la selección boliviana anotó 8 goles, participó en la única Copa del Mundo que Bolivia entró por méritos. Bolivia participó en 3 Copas del Mundo, solo una fue por mérito propio. Es el cuarto goleador hasta ahora de la MLS con 133 goles. Fue parte de equipos como Blooming de Bolivia, Independiente Santa Fe. También estuvo en Inglaterra en el Middlesbrough y terminó su carrera en el DC United, donde hizo todos estos récords. Estoy de acuerdo, realmente que Jaime Moreno es un jugador que tuvo una brillante trayectoria en el DC United, sobre todo, que sale campeón, por ejemplo, de Copa Interamericana en el 98, que ese fue un título muy importante porque fue el primer título intercontinental de clubes para el fútbol de los Estados Unidos. Además de que estamos hablando posiblemente de la mayor leyenda de este club porque es el máximo goleador histórico y jugador con más partidos disputados. Es llamativo que un boliviano tenga tanta influencia en un club extranjero, y en este caso pues con sus 155 goles y 404 partidos en el DC, Jaime Moreno lo corrobora. Bueno, yo debo confesarte de que Jaime Moreno también está en mi quinto lugar, pero lo tengo empatado con otros dos jugadores. El primero, o sea, yo diría que Jaime Moreno sería uno de los que yo pondría en el quinto puesto, pero ahorita te voy a explicar porque acá yo tengo un triple empate. El primero que yo elegiría para también poner en este quinto lugar sería a uno de los más míticos, que incluso algunos lo pondrían más arriba, pero ya analizando mucho sus estadísticas, selección y tal, y clubes, voy a poner a Julio César Valdivieso en el quinto lugar, que fue uno de los mejores jugadores de la generación dorada de Bolivia en los años 90. Era junto a Platini Sánchez y Marco Echeverry quizás el mejor jugador de ese equipo. Un volante ofensivo que anotó 15 goles en la selección, que jugó más de 80 partidos. Encima que pues son muy buenos números teniendo en cuenta que era un mediocampista ofensivo, aunque sí es cierto que históricamente los goleadores de la selección boliviana no tienen muchos goles, pero es un jugador que estuvo en la época más importante de la selección de Bolivia, que fueron los 90, una época donde se meten, como tú dices, al Mundial a través de las eliminatorias, y además de que llega hasta la final de la Copa América del 97, donde pierden ante la Brasil de Ronaldo Nazario y compañía, pero uno de los referentes de ese equipo era precisamente Julio César Valdivieso. Y el último jugador que yo pondría en el quinto lugar es el jugador con más partidos en la historia del mejor club boliviano de todos los tiempos, y creo que en esto estamos de acuerdo que es Bolívar, y es Carlos Sí, Fernando totalmente. Borja. Carlos Fernando Borja es un jugador que yo creo que muy poca gente menciona, pero que realmente tiene unas estadísticas sorprendentes. Tiene 88 partidos con la selección de Bolivia, un interior derecho de una gran trayectoria en la selección, que llegó a disputar el Mundial de 1994 con el equipo altiplánico, que ganó un montón de ligas con el Bolívar, y que encima dentro del equipo Libertador es uno de los jugadores con mejores estadísticas del equipo, registrando 143 goles y siendo el jugador con más partidos de la historia del club con 609. Esto siendo interior derecho. Ni siquiera era extremo, delantero, no, él era interior derecho, o sea, un carrilero derecho, pero que tuvo una trayectoria brillante. Sí llama la atención de que tenga muchos más goles en Bolívar que en la selección, pero realmente que en Bolívar se puede ver, digamos, de que tuvo quizás un poco más abierto el arco, porque realmente que, como lo vengo diciendo, Borja era carrilero derecho, o sea, lo que hoy llaman carrilero derecho, pero esa posición originalmente es el
el interior derecho o el MD, el medio derecho. Esa es la posición. De hecho, también se desempeñaba como pivote. Y es llamativo que Borja tenga semejantes estadísticas en Bolívar y simultáneamente que en la selección de Bolivia haya pasado por tanto tiempo, con muchos partidos. Así que creo que mi quinto puesto estaría empatado entre esos tres porque creo que merecen una mención de honor cada uno. No, sin ninguna duda, Julio César Valdivieso igual fue uno de los distintos hablando de solamente selección boliviana y futbolistas bolivianos, pero el problema de Valdivieso es que tenía un mal carácter y a veces en la cancha eso jugaba muy mal en su cabeza, a veces hacía expulsar, a veces el partido estaba complicado y él se ponía la camiseta y lo ganaba el partido, pero muchas más veces fue cuando él, porque un rival lo provocaba o lo empujaban o lo insultaban dentro del partido, lo sacaban de quicio y perdía el rumbo que era jugar fútbol y no pelearse dentro de la cancha. Sin ninguna duda, Julio César Valdivieso fue uno de los grandes. De hecho, también como técnico le dio el único título de su historia a un equipo más o menos chico en Bolivia que se llama Aurora. Aurora solamente fue campeón con ese técnico y un técnico que curiosamente agarraba, estaba dirigiendo, agarraba a su equipo, no funcionaba, él se sacaba los pantalones de director técnico y se metía a jugar a la cancha. Un dato muy curioso. No sé si pasaba en otra parte del mundo, pero Julio César Valdivieso era así, de temperamento fuerte. Muchas veces eso hacía que su equipo gane, pero muchas más otras hacía que perdía. Tú mismo lo dijiste, fue un gran jugador en Bolívar y hizo bastantes goles en Bolívar, pero cuando hablamos de selección boliviana, ahí no fue gran cosa. Entonces, este jugador, Carlos Borja, ganó 11 ligas en Bolívar, fue un mediocampista, fue importantísimo en el Mundial del 94, pero solamente es un jugador caracterizado, yo te diría, para la liga boliviana. De más ahí ya no funcionaba y fue por algo, porque también todo el mundo sabemos que la liga boliviana es muy diferente a las otras ligas. Entonces yo te lo pondría en el top 6 de 10 por ahí, pero entre los 5 creo que no tienen nivel, pero se respeta tu opinión. En el puesto número 4, ¿quién iría para ti? Para mí, en el puesto número 4 sería Ervin Sánchez. Le decían Platini, no forma parte de su apellido ni de su nombre, pero lo bautizaron en Europa, en Portugal más precisamente, como Platini. Un jugador muy exitoso, un jugador muy centrado, muy disciplinado, un jugador simplemente que era un crack boliviano. Claro, totalmente de acuerdo. Erwin Platini Sánchez es un jugador que sobre todo en Boavista es recordado como toda una leyenda, diría yo, porque justamente la liga portuguesa está caracterizada por ser supremamente polarizada. De hecho, históricamente solo ha tenido 5 campeones y qué curioso que uno de esos campeones fue precisamente el Boavista cuando estuvo Platini Sánchez en el equipo, que de hecho estoy buscando acá porque, porque si mal no me equivoco, él en Boavista juega más de 200 y pico de partidos y fue sobre todo un gran referente del equipo cuando salen campeón de la liga, que fue una liga completamente inédita, histórica para el fútbol de Portugal. Bueno, es que no tengo la estadística aquí, voy a ver si ahorita aparece. Y sí, un Ya, jugador que era muy técnico, un jugador que Yo tenía te un doy gran algunos talento. datos si quieres. Campeón en el Boavista de Portugal. Muchos dicen, no, solo en el Boavista. No, también fue campeón de la Copa Portugal de Benfica. Él participó en el subcampeonato de la Copa América del 97 que tiene Bolivia, marcando 4 goles. Marcó en la Liga de Campeones, que ahora se conoce como la Champions League. Le marcó al Borussia Dortmund, le marcó al Dinamo Kiev. Es el único jugador que ha podido marcar goles en mundiales. Entre sus clubes estuvo Destroyer, Bolívar, Benfica, Estoril de Benfica, el Boavista y Oriente Petrolero. Tiene 5 títulos en Portugal. Cabe destacar que los bolivianos, cuando salen del país,
se les hace muy difícil entrar a grandes equipos. Bueno, esa no fue la dificultad para Platini Sánchez, que terminó sacando 5 títulos, no solo fuera del país, sino en Europa. Sí, total, realmente que Platini Sánchez fue un gran conductor de lo que fue ese Boavista campeón de liga y bueno, ni hablar también de su trayectoria en Bolivia, que a ver, honestamente yo en los volantes ofensivos valoro más que jueguen muchos partidos a que metan goles, pero para el que lo quiera ver desde un punto de vista eficaz, jugó mucho menos partidos que Julio César Valdivieso y anotó la misma cantidad de goles, además de que Erwin Sánchez fue parte precisamente de la Bolivia que juega el Mundial del 94. De hecho, creo que es el que anota el único gol de Bolivia en ese torneo. Y El también único gol del no Mundial. recuerdo bien si fue el que anotó el gol en la final de la Copa América ante Brasil. O sea, realmente que él ha tenido goles decisivos. Y digamos que yo lo pondría quizás más que nada por su técnica y talento y también por ser el gran socio de ataque de Julio César Valdivieso y el Diablo Echeverry. Yo lo pondría quizás tercero. Y la verdad es que aquí con los jugadores bolivianos me tomo, digamos, un poco más la libertad de ver la parte cualitativa a la parte cuantitativa, porque yo sí noto que los jugadores que tienen mejores estadísticas como que no son tan renombrados en el país. Por ejemplo, Fernando Salinas, que es el goleador histórico del Bolívar, no es tan renombrado. Tampoco, por ejemplo, pues Carlos Borja. Jaime Moreno es uno que me parece que está súper infravalorado también, pese a ser posiblemente el mayor ídolo de un equipo afuera de Bolivia. Pero bueno, es lo que se tiene. Sí, yo diría que Platini Sánchez es, al menos en mis libros, tercero. Pero si está cuarto, como tú me dijiste hace rato, se respeta tu opinión. Así que bueno, número 3 para ti, ¿quién sería? El número 3 para mí igual rompió esquemas afuera de Bolivia porque muchas veces tenemos cracks bolivianos que solo juegan en Bolivia y cuando no salen afuera un fútbol más competitivo es porque le falta algo. Ya nosotros podemos decir esto, pero son meras especulaciones. En cambio él, este jugador que te voy a nombrar, la rompió todas. Lamentablemente para el Mundial del 1994 llegó lesionado porque unos meses atrás o unos días se rompió con su club Colo Colo. Él es el Diablo Echeverry, un jugador distinto, un jugador súper valorado donde jugó y era mágico. Entonces el Diablo Echeverry tranquilamente entra en mi top 3. Sí me sorprende que lo pongas en esa posición porque justamente para mí el Diablo Echeverry es para mí el mejor de la historia de Bolivia. De hecho, mi padre siempre me habló de él, decía que fue como de los jugadores bolivianos más reconocidos de su época, sobre todo porque fue el conductor de la generación dorada, que de hecho yo creo que a la larga es como un equilibrio entre Julio César Valdivieso y Platini Sánchez, porque tenía mucha clase y técnica como Platini, pero tenía buenas estadísticas para su posición igual que Julio César Valdivieso. Echeverry, que era un volante ofensivo muy técnico, era llamado el Diablo, o sea, por algo será un jugador que al igual que Moreno la rompió también en el DC United. De hecho, yo estuve haciendo el recuento de sus 3 pasos por el club. En total acumuló creo que 40 goles y más de 240 partidos, o sea, son estadísticas buenas. Estuvo en el equipo que fue campeón de la Interamericana y pues como volante en la selección de Bolivia le fue muy bien. 71 partidos, 13 goles, un jugador muy clave para poder ser Bolivia uno de los clasificados al Mundial del 94, también ser uno de los finalistas de la Copa América de 1997 y la verdad que debo decirlo, aquí sí me sorprende un poco el hecho de que tú lo pongas tercero, porque solo él y Víctor Ugarte han sido llamados el mejor jugador boliviano de todos los tiempos, pero igual, como tú lo dices, este es un debate para intercambiar posturas y está bien, es válido que tú lo metas en tu top 3, pero en mi caso yo al Diablo Echeverri sí lo veo como rey de reyes en el fútbol boliviano. Así que nada, no hay problema. Pasemos Claro, al puesto 2 tuyo. ¿Quién sería? lo acabas de mencionar.
mencionar Víctor Ugarte. Él fue artífice de la única Copa América que tiene Bolivia en el 63. La verdad es que ha obtenido muchos títulos por ser el año 1963. No se tiene mucha información de cómo jugó, pero dice que la rompía. Tanto abuelos y bisabuelos que han pasado la voz dicen que era un distinto, que podía jugar donde sea, que no tenía ningún problema con que la cancha esté sin pasto, con pasto, y en el 63 normalmente todo el fútbol en Sudamérica, las canchas eran un desastre. Si lo queremos comparar con la actualidad, era el conductor de Bolivia y fue el más importante, a pesar de que Máximo Alcócer fue el que metió 5 de los 6 goles de Bolivia en esa Copa América. A pesar de todos esos datos, dicen que Víctor Ugarte fue el más crack para que Bolivia llegue a tener esa copa. Muchos dicen todavía, no muchos dicen, actualmente es el único jugador que tiene dentro de Bolivia su nombre en un estadio, en el estadio de Potosí, un departamento de Bolivia en el occidente boliviano. Entonces Víctor Agustín Ugarte fue un emblema tanto para Potosí como para toda la selección boliviana. Estoy de acuerdo, realmente que Víctor Agustín, el maestro Ugarte, es sin dudas un crack. Él era delantero, aunque también escuché que podía desempeñarse como mediocampista, porque también eso explica por qué él en 10 años no hizo más de 70 goles con Bolívar, que quizás es ahí donde creo que me puede salir a deber un poco. Aunque no sé, yo creo que sí tiene más goles en Bolívar, sino que no se tiene registro. Igual jugó más de 300 partidos y ganó ligas y tal. Pero en el caso del maestro Víctor Ugarte, sobre todo lo que yo he podido leer es que era un jugador de mucha calidad, que sobre todo en las Copas América resaltó muchísimo, porque de hecho él juega Copas América en 3 décadas diferentes, en los 40, en los 50, en los 60. Tiene más de 30 partidos en este torneo. Ganó el torneo del 63, donde de hecho en la última fecha, cuando se enfrentan a Brasil, que de hecho, ya que tú mencionaste a Máximo Alcócer de hecho yo tengo entendido, o vi en un video, que el penalti que convirtió Víctor Ugarte para sellar el 5-4 con el que Bolivia salió campeón en esa super épica última fecha, que de haber sido una final formal, creo que había sido fácilmente la mejor final en la historia de la Copa América, que ese penalti se provocó gracias a una falta que le hicieron al Alcócer, pero que fue una falta tan grave que, aparte de que lo lesionó para el resto del partido, lo sacó del fútbol para siempre. Pero a la Sí, larga, pues Víctor Ugarte hizo que el sacrificio valiera la pena. Como delantero, además, es el tercer goleador histórico de Bolivia con 16 goles, que sí, suena a poco, porque yo siempre he dicho también que un delantero de selección debería tener más de 20 goles para ser considerado histórico, pero también hay que relativizar un poco y tener en cuenta que Bolivia no ha tenido delanteros con tanta chispa goleadora, y que de hecho Víctor Agustín Ugarte fue por muchísimos años el goleador histórico de Bolivia hasta que lo superó Joaquín Botero y luego Marcelo Moreno Martins. Entonces, yo creo que por eso, por lo que dice la gente, por su trayectoria en Bolívar, que quisiera tener más datos sobre sus números específicamente, pero digamos que supondré que hizo más de 50 goles de los que aparecen ahí, y sobre todo por sus actuaciones en Copas Américas que le ayudaron a Bolivia a ganar el primero de los 3 títulos de su sí. historia, porque recordemos que Bolivia también ganó Juegos Bolivarianos en el 71 y en el 77 con la mayor, pero digamos que el título continental, o el único título continental y el más importante, lo ganaron en parte gracias a la conducción del maestro Víctor Ugarte. Así que estoy bastante de acuerdo, yo también lo pondría en segunda posición. Y sí quiero saber quién es para ti el mejor, aunque creo que ya lo mencionaste, pero si quieres haz los honores. No lo he mencionado, de hecho creo que es un jugador muy infravalorado y mucho a nivel internacional no lo tienen. De hecho lo respetan mucho y cada vez que en eliminatorias sudamericanas se jugaba se tenía miedo. O sea, es un jugador que impartía mucho respeto al rival. La Bolivia no era lo mismo cuando jugabas contra ella, cuando este jugador marcó una época y muchas veces quizás por
por dónde nació o porque no jugó toda su carrera o la mayor parte de su carrera en la altura, no se resalta a nivel interno, pero a nivel, o por lo menos cuando lo ven de afuera, es un jugador que respetó. Hizo cerrar calles y avenidas en Brasil cuando llegó como fichaje en más de una ocasión. Es el único jugador de Bolivia que tiene una Europa League. Es el único jugador de Bolivia que se fue a Europa y marcó un antes y un después para el jugador boliviano, porque tú tienes que ser el primero para que los otros jugadores confíen, para que los clubes respalden. Ah, sos boliviano, bueno, los bolivianos rinden. Él fue el que abrió muchas puertas a muchos chicos que hoy por hoy están en Europa. Lamentablemente, en la actualidad no tenemos más que 2 o 3, pero yo creo que Marcelo Martins es el mejor jugador de Bolivia. No solo es el goleador histórico de Bolivia, sino que en la última eliminatorias que se jugó, estuvo como goleador encima de Luis Suárez, de Neymar y de Lionel Messi, siendo delantero de Bolivia. La verdad es que Marcelo Martín es muy infravalorado, no solo dentro de Bolivia, a veces afuera de Bolivia, al ganar una Europa League, una Copa de Brasil, una Serie A de Brasil, una Copa, la Premier ucraniana, una Supercopa de Alemania, 2 campeonatos mineiros y ganar la Copa Libertadores, ser el goleador de esa Copa Libertadores como boliviano, o sea, se infravalora mucho a Marcelo Martínez. La verdad estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo que pasa es que también se le tiene demasiado respeto a Echeverry, a Erwin Sánchez y al maestro Víctor Ugarte. De hecho, en mi top originalmente Valdivieso iba cuarto, porque también Valdivieso fue de la generación dorada de Bolivia. Pero lo que pasa es que yo sí me di cuenta de que a nivel clubes no era la gran cosa, por ejemplo, comparándolo con Platini Sánchez. Y además de que Martins también le sacaba una diferencia un poco más holgada, tanto en partidos como en goles, porque de hecho Martins es el doble récord de la selección, jugador con más partidos y con más goles, que además de todo su rendimiento en las eliminatorias históricamente siempre ha sido muy destacado porque le ha tocado pelear palmo a palmo con estrellas de talla mundial como los conformantes de la MSN, jugadores de Colombia, de Chile, que también podrían disputarse ese premio a ser el goleador de una eliminatoria. Y realmente el hecho de que Marcelo Martín se codeara entre todos esos es interesante. También tiene una trayectoria interesante cuando pasó por Cruzeiro. Y la verdad es que me duele dejarlo por debajo de Sánchez porque de hecho Martins tiene mejores números que Valdivieso y por eso es que yo lo puse por encima. Y también tiene mejores números que Erwin Sánchez. Sino que el tema es que también Erwin Sánchez hizo goles muy decisivos, su calidad era espectacular, además de que su paso por Europa fue muy destacado también. Creo que ha sido por ahí el boliviano con mejor carrera europea, quizás hasta cierto punto, junto con Martins, si se quiere. Y por eso es que la verdad, yo creo que entre Martins y Erwin Platini Sánchez se sacan chispas, porque para mí es difícil elegir entre esos dos. Y como te digo, la verdad es que por estadísticas es difícil hablar de fútbol boliviano porque muchos de sus mejores jugadores históricos no suelen tener buenas estadísticas. Y más allá de que, y realmente te felicito porque valores bastante la labor de este legendario delantero que es Marcelo Moreno Martins. Pero yo la verdad, con todo y eso, al menos yo lo pondría en el puesto cuarto. Realmente que yo también valoro a Martins, es el mejor delantero de la historia del fútbol boliviano junto a Víctor Ugarte, pero yo creo que yo lo pondría ahí. Como te darás cuenta, digamos que tenemos unos nombres muy como consensuados, si se quiere, porque son nombres similares, solo que con órdenes distintos, y se nos quedan afuera jugadores como Máximo Alcócer, Juan Carlos Arce, Carlos Aragonés, Ronald Raldés, Marcos Sandy, Luis Héctor Cristaldo, Víctor Vergar, y Juan así te Manuel podría decir Pechito. otros, Joaquín Botero, pero yo creo que a la larga tu top está bastante bien, está bastante interesante, bastante balanceado, y pues no sé, ¿tienes alguna última opinión o te gustaría pasar con el tema de los entrenadores? No, acotando igual a Marcelo Martins, o sea, él no pudo obtener títulos o quizás mejores números con Bolivia porque no tenía un equipo que lo acompañaba. Yo creo que si Marcelo Martín haya estado en la época del 94,
con mediocampistas como Platini Sánchez, como Julio César Valdivieso, como Echeverry, sus números hayan sido estrepitosos. Lamentablemente él llegó a una época donde Bolivia no tenía nada. La actualidad de Bolivia, o por lo menos hasta que él se retiró, no teníamos jugadores en Europa, no teníamos calidad. Entonces yo a Marcelo Martín lo destaco porque él pudo brillar afuera y fue el único jugador de calidad que jugó con sus compañeros contemporáneos en la selección. Por eso quizás no se lo valora, porque la selección no pudo conseguir mucho, pero no es por culpa de Marcelo Martín. O sea, el fútbol lamentablemente es 11 contra 11, no 1 contra 1. Y Marcelo Martín era el distinto en Bolivia. Si alguna vez ganábamos partidos, de los pocos partidos que ganamos, fue gracias a él, porque él se metió el equipo al hombro. O sea, eso digo yo, es muy infravalorado porque, claro, no tenía un equipo que lo acompañe. Es más, yo te diría, las pocas victorias que ganó Bolivia, siempre va a haber un gol de Marcelo Martín o una asistencia. Siempre él va a estar ahí entre los más importantes. Pero creo que por eso es muy infravalorado. Pero cuando él estuvo en Europa, él también destacó. Cuando estuvo en Brasil, también destacó. Pero bueno, yo lo veo así. Marcelo Martín no se le da el respeto que merece. Pero es válido todo punto de opinión, pero ese es mi punto de opinión. Y es totalmente válido. Yo de hecho aprecio cualquier opinión que sea distinta a la mía porque también a mí me pone a dudar a veces si cambiar o poner otro jugador. Entonces realmente me alegra. Ahora sí, ¿pasamos con los entrenadores o qué? Claro. Amigos, ocurrió un pequeño problema técnico por lo que la parte de los entrenadores no quedó grabada por completo, así que simplemente dejo esta imagen de las opiniones que tuvimos sobre esa parte del debate. Muchas gracias, Avenas, por estar y nos vemos en un próximo video.